Unidad de los Santos de Alban Butler, 3 de agosto, San Pedro, Julián e Aimar, fundador de los sacerdotes del Santísimo Sacramento. Pedro Julián nació en 1811 en la Moure de Issy, pueblecito de la diócesis de Grenoble. Su padre era un fabricante de cuchillos. El muchacho trabajó algún tiempo con él y más tarde en una prensa de aceite hasta cumplir los 18 años. En las horas de descanso estudiaba el latín y recibía lecciones de un sacerdote de Grenoble, en cuya casa trabajó algún tiempo. En 1831 ingresó en el seminario de Grenoble, donde recibió la ordenación sacerdotal 3 años después. Pasó sus primeros 5 años de ministerio parroquial en Châtel y en Montagnard. Su obispo, Monseñor de Bruyard, expresó perfectamente lo que los fieles pensaban del padre Aimar, cuando éste le pidió permiso de ingresar en la congregación de los maristas. La mejor prueba de estima que puedo dar a esa congregación es permitir a un sacerdote como vos ingresar en ella. Cuando terminó el noviciado, Pedro Julián fue nombrado director espiritual del Seminario Menor de Belley. En 1845 fue elegido provincial de Lyon. La devoción al Santísimo Sacramento había sido siempre el centro de su vida espiritual. Sin él, decía el santo, perdería yo mi alma. Durante una procesión del Corpus, mientras llevaba en sus manos al Santísimo Sacramento, tuvo una experiencia extraordinaria que relata así: mi alma se inundó de fe y de amor por Jesús en el Santísimo Sacramento. Las 2 horas pasaron como un instante. Puse a los pies del Señor, a la Iglesia de Francia, al mundo entero, a mí mismo. Mis ojos estaban llenos de lágrimas, como si mi corazón fuese un lagar. Hubiese yo querido en ese momento que todos los corazones estuvieran con el mío y se encendieran con un celo como el de San Pablo. En 1851, el padre Aimar hizo una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Foiviers. Me obsesionaba la idea de que no hubiese ninguna congregación consagrada a glorificar al Santísimo Sacramento, con una dedicación total. Debía existir esa congregación, entonces prometí a María trabajar con ese objeto. Se trataba aún de un plan muy vago y no me pasaba por la cabeza abandonar la compañía de María. Qué horas tan maravillosas pasé ahí. Los superiores le aconsejaron que difiriese la ejecución de sus proyectos hasta que estuviesen perfectamente maduros. El sacerdote pasó 4 años en la Seine, alentado por Pío IX y por el venerable Juan Colín, fundador de los Maristas. Determinó finalmente salir de la Compañía de María para fundar la nueva congregación. En 1856, con la aprobación del Superior General de los Maristas, presentó a Monseñor de Ciboure, arzobispo de París, su plan de fundar una congregación de sacerdotes adoradores del Santísimo Sacramento. Al cabo de 12 días de angustiosa espera, recibió la aprobación de Monseñor Ciboure, quien puso a su disposición una casa. En ella se instaló Pedro Julián con su primer compañero. El 6 de enero de 1857 expuso por primera vez en la capilla de la casa al Santísimo Sacramento y predicó a un nutrido auditorio. Los primeros miembros de la Congregación del Santísimo Sacramento fueron los padres de Cures y Champion. La exposición del Santísimo tenía lugar 3 veces por semana. Los progresos fueron lentos, muchos eran los llamados, pero pocos los escogidos, y las dificultades abundaban. Los miembros de la congregación se vieron obligados a cambiar de domicilio. En 1858 consiguieron una capillita en el suburbio de Saint-Jacques. Dios derramó ahí sus gracias con tal intensidad durante 9 años que el padre Aimar solía llamar ese sitio la Capilla de los Milagros. El siguiente año, Pío IX emitió un breve en alabanza de la congregación. Se inauguró la segunda casa en Marsella. En 1862 se abrió la tercera casa en Angers. Ya había entonces bastantes miembros para establecer un noviciado regular y la congregación empezó a extenderse rápidamente. Los sacerdotes rezan el oficio divino en coro y ejercen los ministerios pastorales. Su principal fin es la adoración del Santísimo Sacramento, en la cual nos ayudan los hermanos legos. En 1852 el padre Aimar fundó la congregación de las Siervas del Santísimo Sacramento, dedicadas a la adoración perpetua y a propagar el amor del Señor. También fundó la Liga Eucarística Sacerdotal, cuyos miembros se comprometen a pasar diariamente 1 hora en oración ante el Santísimo. Pero el padre Aimar no se limitó a trabajar entre los sacerdotes y religiosos. Así fundó la obra de adultos destinada a
preparar para la primera comunión a los hombres y mujeres, que por razón de la edad o del trabajo no podían asistir al catequismo parroquial. Organizó la Cofradía del Santísimo Sacramento, tan estimada por la Iglesia que el derecho canónico ordena que se establezca en todas las parroquias. Como si todo ello fuese poco, el santo escribió varias obras sobre la Eucaristía que han sido traducidas a diversos idiomas. Una de las mayores dificultades con que tuvo que enfrentarse el padre Aymar fueron las críticas que se le hicieron al principio, por abandonar la compañía de María, ya que sus detractores se oponían a la fundación de la nueva obra. El santo solía excusarles, no comprenden la obra y creen que hacen bien en oponerse a ella. Ya sabía yo que la obra iba a ser perseguida. ¿Acaso el Señor no fue perseguido durante su vida? Tuvo además otras dificultades y decepciones, pero la Santa Sede aprobó finalmente la congregación en vida de su fundador, según lo dijimos antes, y la confirmó in perpetuum en 1895. El padre Aymar poseía un espíritu de piedad muy comunicativo. Siempre que iba al amor hacía 3 visitas, una a la pila en que había sido bautizado, otro al altar en que había recibido la primera comunión y otra a la tumba de sus padres. En 1877 escribía: durante años había acariciado la ilusión de visitar mis queridas regiones de Chate y Saint-Romans, que fueron el escenario de sus primeros ministerios. Las gentes consideraban al padre Aymar como un santo y en realidad su santidad se mostraba en todo, en su vida diaria, en sus virtudes, en sus obras, en sus dones sobrenaturales. En varias ocasiones adivinó los pensamientos de personas ausentes, con frecuencia leía en los corazones y más de una vez tuvo visiones proféticas. San Juan Bautista Vianney, quien le conoció personalmente, dijo de él: es un santo. El mundo se opone a su obra porque no la conoce, pero se trata de una empresa que logra grandes cosas por la gloria de Dios. Adoración sacerdotal, qué maravilla. Decía al padre Aymar que pidiere fieramente por su obra. Durante los últimos años de su vida, a San Pedro Julián le aquejó una gota reumática, padeció de insomnios y a sus sufrimientos se añadieron enormes dificultades exteriores. Por una vez dejó ver el desaliento que le asaltaba. El padre Mayet escribió en 1868: nos abrió su corazón y nos dijo: estoy abrumado bajo el peso de la cruz, aniquilado, deshecho. Necesitaba el consuelo de un amigo, ya que, según nos explicó, tengo que llevar la cruz totalmente solo para no asustar o desalentar a mis hermanos. Tenía ya el presentimiento de su próxima muerte. Así, cuando su hermana le rogó que volviese con mayor frecuencia a la Muir, replicó: volveré más pronto de lo que imaginas. La conversación tuvo lugar en febrero. El padre Aymar fue a visitar a sus amigos y penitentes, hablándoles como si fuese la última vez que los veía. En julio, viendo aproximarse el desenlace, su médico le ordenó que saliese de París inmediatamente. El 21 de ese mes el padre Aymar salió de Grenoble rumbo a la Muir. El día era muy caluroso y cuando llegó a su destino casi había perdido el conocimiento y sufrió un ataque de parálisis parcial. Su muerte ocurrió el 1 de agosto. Antes del fin de ese año se habían realizado ya varios milagros en su tumba. Su beatificación tuvo lugar en 1925 y fue canonizado por su santidad Juan XXIII el 9 de diciembre de 1962.